Manu Marlasca y Luis Rendueles quieren dedicar hoy el territorio negro a la perversa relación entre los asesinos y la televisión, y justo esta mañana hemos conocido la sentencia del caso Bretón, el último caso macabro que nos ha pegado a la tele. Buenas tardes a los dos, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué os ha parecido la sentencia? ¿Es tan dura como se esperaba? Pues la sentencia es esos 22 folios que el juez Pedro Vela ha convertido, aquel objeto del veredicto lo ha convertido en una sentencia con sus hechos probados y sus fundamentos jurídicos. La verdad que es muy sólida, es una sentencia que no deja muy poquito hueco al recurso que previsiblemente habrá, desde luego. No se pierde en sentimentalismos, sino que es una sentencia que se ajusta a los hechos y donde manda además recados muy importantes hacia José Bretón. Por ejemplo, le califica desde luego, habla de su falta de humanidad, habla de lo poco consistente que fue la coartada que se buscó, y luego reconoce que no hay forma de conocer el mecanismo de la muerte de esos niños, pero que en cualquier caso, cuando un adulto acaba con la vida de dos niños, y máxime son sus hijos, pues evidentemente siempre hay una alevosía, lo que convierte en un homicidio, en un asesinato, ¿no? Y después hay un tema que la sentencia reconoce con cierta tristeza, que es que no se puede devolver los restos de Ruth y José a la madre hasta que no haya una sentencia firme, ¿no? Entonces dice que entiende el dolor, pero es así. El juez incluso prevé la posibilidad de que Bretón saliera, porque la ley española lo prevé así, tuviera permisos una vez que hubiese cumplido el tercio de condena, es decir, a los 13 años, y el juez prohíbe eso y dice que se va a comer 20 años seguidos hasta poder tener el primer permiso de fin de semana, es decir, que se va a chupar 20 años de cárcel de tirón, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero la sentencia no será firme en tanto no se solventen los recursos que ya ha anunciado la defensa. Eso es, claro. Así que tendremos que volver a hablar del caso Bretón. Vamos a repasar otros casos que forman parte de nuestra memoria colectiva, en parte porque nos la ha fijado la tele y los medios de comunicación. Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma, cuál es su naturaleza. La mayoría de los asesinos no son tan brillantes como ese Aníbal Lecter que guía a Jodie Foster en El silencio de los corderos. Pero lo cierto es que nos fascinan los malos y a veces acabamos sobrevalorándolos y convirtiéndolos en estrellas. Lo hemos visto con la revista Rolling Stone. El viernes hablamos de este tema, que dedicó la portada a uno de los dos terroristas de Boston. Vosotros siempre nos decís que los asesinos suelen ser gente muy vulgar, gris, que solo destaca precisamente por sus crímenes, pero los que se hacen famosos son los que han cometido los crímenes más atroces. Sí, eso es así. Parecía algo exclusivamente norteamericano hasta hace un tiempo, pero ya hay algunos criminales españoles que cuando les preguntan por qué cometen asesinatos, cuentan que fue para hacerse famosos, o en el caso de algunos de los más jóvenes, que lo hicieron para saber qué se sentía al matar, ¿no? Como dijo José Rabadán, el adolescente que mató a sus padres y a su hermana con una espada de samurái en Murcia en el año 2000. Este tipo de asesinos cuidan su aspecto y hasta sus apariciones cuando saben que van a salir en televisión, que les van a grabar, ¿no? Cuando estaba en la prisión de Sangonera, en Murcia, Rabadán recibió decenas de cartas de chicas, de admiradoras adolescentes de toda España. Y dos de las chicas que le escribieron entonces, dos menores que se llamaban Iria y Raquel, mataron meses después a su compañera de instituto, Clara García, en San Fernando, en Cádiz. Eso es, esta atracción por los criminales llamada hibristofilia está muy estudiada en Estados Unidos, donde hay cientos de mujeres que escriben a condenados en el corredor de la muerte y algunas incluso se llegan a casar con ellos. En España, por ejemplo, el fenómeno se repite con Carcaño, que es el único condenado, Miguel Carcaño, el único condenado por el crimen de Marta del Castillo, que tiene unas cuantas seguidoras. Uh-huh. Has dicho que es hibristofilia. Bueno, apuntamos la palabra que hemos conocido hoy, hibristofilia. Está claro que las televisiones y que los medios de comunicación consiguen audiencia tratando, ya sea, no sé, bien, mal, regular, estos temas, pero ¿los criminales qué ganan con esa fama? En primer lugar, y aunque pueda parecer raro, algunos ganan cierto prestigio en la cárcel, ¿no? Cierto respeto. Y luego, y aunque también parezca extraño, hay determinados abogados más o menos prestigiosos que pueden ofrecerse a defenderlos gratis, a cambio precisamente de la publicidad que les genera el caso, ¿no? En otro campo criminal, en la delincuencia de cuello blanco, por ejemplo, don Javier Gómez de Liaño acaba de decir que no ha cobrado de momento nada por defender a Luis Bárcenas, ¿no? Y a veces los asesinos, sus familias, sus amigos, pues también ganan dinero, ¿no? Primero, como hacía Miguel Ricard, condenado por los crímenes de Alcácer, pidiendo dinero a familiares de sus cómplices por no hablar, por mantenerse callado. Luego pueden pedir dinero por una entrevista desde prisión. La última variante consiste en cobrar por contar en televisión cosas que no se cuentan a la policía. El ejemplo más reciente pues fue en ese programa de Telecinco, en Rojo y Negro, donde acudió una menor de edad, la novia de Carcaño, con su propia madre para hablar del caso. Pero aquello acabó con una condena de 6.000 euros para la productora,
y el dinero fue a parar a la chica que estaba encantada de haber ido a la tele. Sí. Bueno, supongo que el hecho de que se intente poner coto, ya habéis visto que la Asociación de la Prensa recomienda que no se pague a testigos en casos judiciales. Es muy difícil. Bueno, pues una recomendación, no es de obligado cumplimiento. Sigamos con otros usos que hacen algunos criminales o sus amigos de las televisiones. A veces los criminales buscan una coartada apareciendo destrozados, doloridos en público, ¿no? Y la televisión sería el mejor altavoz para conseguir eso, para hacerse pasar por víctima, ¿no? Durante el programa clásico ya de Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, hubo al menos 2 asesinos que aparecieron buscando a sus novias desaparecidas o pidiendo justicia para ellas, ¿no? Uno fue Serafín Cervilla, que había matado salvajemente a su pareja, una joven llamada Marina Ruiz, en Cervera, en Lleida, en el año 99. Días después Cervilla apareció llorando en televisión pidiendo justicia, pero al final un análisis forense descubrió la marca del molde de su dentadura en el cuerpo sin vida de su novia y fue condenado a 30 años de cárcel. O sea que le había mordido. Sí, otro de esos casos fue el de Pedro José Nueda, que en el año 95 hizo un llamamiento en aquel programa a su pareja, Mari Carmen, que según él se había ido de casa abandonando a su hija. Realmente lo que había pasado es que él la había descuartizado en su casa y repartido sus pedazos por varios lugares de la provincia de Valencia. Pero lo más fuerte de esto, que nos van a contar ahora Manu y Luis, es que este hombre, Pedro Nueda, había conseguido pasar impune durante más de 4 años, pero es que acudió a otro programa de televisión con su novia. Sí, un programa lúdico, era un concurso que se llamaba Para toda la vida, se emitía en Antena 3 los domingos por la noche, y el 10 de octubre del 99 se presentó allí Pedro Nueda con su nueva compañera y competía con otras 2 parejas de novios que luchaban por una luna de miel en el Caribe. Ese programa en directo lo vieron atónitos la juez del caso y los policías, que comprobaron cómo Nueda juraba amor eterno en directo a su pareja. Quiero hacerme viejecito junto a ti, le decía. En el programa se hablaba del difícil pasado de Pedro, sin entrar en detalles, de las habladurías que sufría por el pueblo, y el hombre incluso se bañaba en sangre, para demostrar su amor a su nueva novia. Ganaron el concurso, por supuesto, gracias al voto del público, y anunciaron en directo su boda y su inminente viaje al Caribe. ¿Qué quiere decir esto de que se bañaba en sangre? Es que yo no lo recuerdo. Se bañaba física. Había una prueba de amor que consistía en qué hacías para demostrarle amor a tu pareja. Y a Nueda y él decía que tenía fobia a la sangre, se metía en una bañera llena de sangre y superaba la prueba, digamos. Bueno, no imagino que el juez y la policía realmente atónitos, pero aceleraron las investigaciones y detuvieron a Nueda antes de que se fuera al Caribe. Sí. Imagínense. Bueno, es que viendo la tele al sospechoso de asesinato con otra mujer intentando, bueno, es que no doy crédito. Sí, además Pedro Nueda había comentado su crimen a varios amigos en algunas noches de juerga y de alcohol. La policía, cuando le vio, pisó el acelerador y logró la confesión de una antigua novia suya y finalmente la del propio Nueda en diciembre, casi 2 meses después de ir a ese programa de novios y muy poco antes de salir hacia el Caribe, lo que hizo posible encontrar algunos restos del cuerpo de su exnovia, a la que había descuartizado 4 años atrás. Le perdió el narcisismo este criminal, es evidente, porque no tenía ninguna necesidad de salir otra vez en televisión. No, es lo que tú dices, muchos criminales son narcisistas, ¿no? Les gusta ser el centro de atención y la televisión les garantiza un trocito de fama, ¿no? A veces también hay otros criminales que se excitan recordando lo que hicieron, por eso se ofrecen a contarlo una y otra vez a quien quiera escucharlos, ya sea la tele o otros medios de comunicación. Recuerdo ahora un asesino que se llama Luis Patricio Andrés, está en prisión, mató a una joven maquilladora que se llamaba Mar Herrero en Madrid y se nos ofrecía a Manu y a mí hacer una película o incluso hacer un cómic con su caso en el que no se ahorraba ningún detalle de las terribles torturas a las que sometió a su víctima. ¿Os ofreció hacer un cómic el asesino? ¿Que lo tratabais? ¿Teníais confianza con él o...? Bueno, no es tan extraño, lo mismo lo del cómic, digo. Lo mismo hace desde prisión con otros periodistas o con criminólogos Tony King, el asesino de Rocío Bánico y Sonia Caravantes en la Costa del Sol. Y volviendo a Luis Patricio Andrés, nos conocimos cuando él era solo un ambicioso guionista, decía, que quería llevar a la pantalla una historia de un gran robo y acudió a Interview para ofrecernos la primicia. En aquel momento solo había pasado por prisión porque había intentado asesinar a una novia anterior. Acudió, por cierto, con la que entonces era su novia, Mar Herrero, una maquilladora, y que luego sería su víctima. Suponemos que venía allí a tirarse el rollo con ella, diciendo que conocía periodistas para impresionarla. Bueno, pero esto de recurrir, de presumir, de recurrir a los medios de comunicación para, pues eso, para darse un poco de pábulo, tiene muchas contraindicaciones, está clarísimo. Sí, José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de 16 ancianas en Santander, estaba encarcelado por eso, pero participó por teléfono desde la cárcel en un programa de televisión en el que asumía
directamente todos los crímenes, no se arrepentía. Ocurrió en febrero del año 2002 y esos días volvió a hablarse de él, se volvió a mostrar su rostro en las televisiones. Instituciones penitenciarias decidió cambiarlo de prisión para evitar riesgos y lo trasladó a la prisión de Topas, en Salamanca, pero allí fue asesinado de 113 puñaladas por otros 2 reclusos unos meses después. Uno de ellos, al que apodan el Zanahorio, cuando lo trasladaban al juzgado, también delante de las cámaras de televisión, gritó: "Yo maté al Mataviejas". Es como un bucle, ¿eh? El asesino del asesino, que también presume de ese asesinato. 113 puñaladas, desde luego ahí hay ensañamiento. Hay un caso muy particular que ocurrió en otro programa, en Antena 3, llamado La Vuelta al Mundo. Allí acudió en el 2009 un joven así atractivo, majete, llamado Cyril Jacket, con su novia Paola. Y de allí tuvo que salir al descubrirse su pasado, que él decía que estaba enterrado. Mi pasado es mi pasado y mi pasado realmente está enterrado para mí. Yo pensaba que esto podría salir a la luz por parte de algún indeseable. Y vamos a ir con la cabeza bien alta siempre, y yo siempre la voy a llevar bien alta. Yo me quiero muchísimo a mí mismo, quiero muchísimo a la gente que me rodea y estoy muy contento con mi vida. Bueno, pues este tipo que habla había matado a sus padres en Benijófar, en Alicante, cuando era un niño prácticamente, cuando tenía nada más que 15 años. A eso se refería cuando decía que su pasado estaba enterrado. También decía que se quería muchísimo a sí mismo. Su novia y sus amigos defendieron su reinserción porque trabajaba como auxiliar de vuelo y había rehecho su vida, es cierto. No sabemos si pecó de vanidad o de ingenuidad, pero lo cierto es que naturalmente fue expulsado del concurso. Hay veces que salir en televisión ha precipitado algunos crímenes. Todos recordamos, la verdad es que no se nos va de la cabeza, el caso de Ana Orantes, aquella mujer de Granada que contó en la tele su infierno a manos de su marido, José Parejo. Paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Cómo impresiona escuchar la voz de Ana Orantes. Sí, ella fue muy valiente al contar los malos tratos que sufrió. Ella y sus hijos sufrieron. Ella, la mujer, durante 41 años. Ella decía 40, fueron 41 hasta que decidió separarse de su marido. Lo explicó, esta grabación es de un programa de Canal Sur del 4 de diciembre del año 97. Y su testimonio fue demoledor para su exmarido, con el que por esas decisiones a veces un poco extrañas de los jueces todavía compartía una vivienda en Cuyar Vega, en la provincia de Granada. Y su marido la mató rociándola con gasolina apenas 13 días después de que saliera en la tele contándolo. Sí, muchos además se temían lo peor ya, conociendo a Parejo, un tipo al que llamaban Tarzán por la fortaleza física que tenía. Hasta el juez de paz del pueblo, Gerardo Moreno, le llamó a capítulo y le preguntó: ¿no irás a hacer una de las tuyas, eh? Tarzán, que por cierto ya tenía una nueva novia, en aquel momento le tranquilizó y rechazó su oferta para ir a televisión a defenderse y contar su verdad. Le dijo: eso no va conmigo. El caso de Ana Orantes se convirtió en un símbolo, forzó incluso un cambio en la ley española. Una de sus hijas, Raquel, forma parte de la lucha contra la violencia machista. Pero hubo otra historia de reacción violenta, criminal, a un programa de televisión. Fue la víctima fue aquí una mujer rusa, Svetlana, que vivía en la zona de Alicante. Acudió al programa El Diario de Patricia en el año 2007. Svetlana pensaba que iban a darle una sorpresa relacionada con algo de trabajo, pero quien acudió realmente allí fue su antigua pareja, un hombre llamado Ricardo, con quien ella había roto recientemente por malos tratos y de quien había conseguido una orden de alejamiento de 500 metros. Ante las cámaras y muy pegado a ella, el hombre se arrodilló y le quiso dar un anillo para que se casara con él en público. La mujer, muy discreta, lo rechazó sin gestos ni aspavientos y tampoco quiso contar detalles de todo lo que había detrás. La vida es solo una, como tú me dijiste, y yo la quiero vivir contigo. Y este anillo que tú me dices hace 3 años, quiero que te cases conmigo. Eres todo para mí. Todo. Todo. Esto ocurría el 14 de noviembre del 2007 y 6 días después ese hombre que aparecía tan enamorado ante las cámaras acuchillaba a Svetlana ante la puerta de su casa. Pero a veces también la televisión ayuda a resolver crímenes. Sí, Ricardo Navarro fue condenado a 21 años de prisión, que está cumpliendo ahora, y sí, es cierto que la tele ayuda a resolver algunos crímenes, pocos, aunque sí que ha servido para precipitar alguna detención de asesinos. Por volver al programa clásico de Francisco Lobatón, de Paco Lobatón, a quién sabe dónde, allí se emitió una cinta con la voz de los secuestradores de Anabel Segura. Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor. El abogado, escúcheme con atención. Escúcheme con atención. Si no, no la volverán a ver. Escúcheme con atención. Que se encuentran en perfecto estado.
Escúcheme con atención. Somos los secuestradores de Anabel. Escúcheme con atención, ¿eh? No lo voy a volver a repetir. ¿Tienen el dinero preparado? No. Ya lo tiene usted bien a punto. Escúcheme con atención, ¿eh? Escúcheme. Si vemos presencia policial. Escúcheme. Si vemos presencia policial. No. Diríjase a su casa, que a las 2 horas le diremos dónde puede localizar a Anabel. No. Diríjase a su casa, que a las 2 horas le diremos dónde puede localizar a Anabel. Esta voz fue la pista que llevó a la policía hasta los secuestradores de Anabel Segura. Sí, que la habían matado ese mismo día, les estaba engañando, ¿eh? Alguien reconoció esa voz como la de Emilio el Facha, un antiguo atracador del barrio de Vallecas en Madrid, que luego se había reconvertido en empleado de mensajería y que trabajaba repartiendo paquetes en La Moraleja, el barrio donde vivía Anabel. Se trataba de Emilio Muñoz Guadix, un tipo que está cumpliendo todavía condena. Su cómplice, Cándido Ortiz, murió ya en prisión. Y parece una historia propia de ficción, de una serie de televisión, porque ya casi no hay series de televisión sin crímenes o misterio. Da igual que sean de periodistas, de médicos o de abogados, ¿no? En España, por cierto, se han hecho series sobre crímenes reales tan buenas, tan estupendas como La huella del crimen. ¿Y a los asesinos les gusta que se hagan series de televisión o películas sobre ellos? A muchos sí, ¿eh? A uno incluso le costó la vida. John Dillinger, lo recordaréis, el popular atracador de bancos de Estados Unidos durante la Gran Depresión, en los años 30, estaba oculto de la justicia de Chicago y, mientras estaba fugado, acudió al cine Biograph con su novia y un amigo para ver una película basada en sus propias hazañas. Se llamaba la película El enemigo público número 1. A la salida le esperaban agentes del FBI que le acribillaron en cuanto salió del cine. Imaginamos que si hubiera existido en aquella época DVD o Internet para bajar películas, pues Dillinger no se habría arriesgado tanto. ¿Y a los delincuentes españoles, sabéis si les gusta ser protagonistas de series o películas? ¿Qué dicen de ellas? A la mayoría no les disgusta, y se hacen muchas en España. Lo que les molesta es no recibir dinero a cambio de que se cuente su historia, ¿no? De eso se quejaba, por ejemplo, Alfredo Galán, que fue el asesino del naipe, el asesino de la Baraja, que decía que estaba negociando con una productora de televisión para contar su historia. Otros son más avispados y lo que hacen es registrar en la oficina de patentes y marcas su nombre de guerra o el nombre de su historia para que nadie pueda hacer nada con esta sin pagarles unos miles de euros. ¿Decís que hay delincuentes que registran su marca comercial para hacer negocio, para que les paguen si alguien escribe sobre su historia? Conocemos a dos, por lo menos. Francisco Torres Baena, ese profesor, ese campeón de karate, sí, entrenador condenado a 302 años de cárcel por el llamado caso Karate, registró precisamente ese nombre, el de caso Karate, eso es. Suponemos que para escribir su historia o para que si la escriben otros tengan que pagarle o no puedan poner ese título, ¿no? Y lo mismo hizo un personaje que ha intervenido aquí alguna vez, por cierto, Ginés Jiménez Buendía, el que fuera jefe de la Policía Municipal de Coslada, en Madrid, conocido como el Sheriff. Jiménez ha registrado esa marca, la de Sheriff de Coslada, supuestamente porque le molesta que se le llame así y para que se deje de utilizar. Imaginamos que lo que quiere en el fondo es escribir su versión de la historia. Ser delincuente y escribir el guión de una serie para la televisión sobre su caso, creo que solo lo ha hecho una persona en España, el Lute, ¿no? Algunos más, el Lute, Eleuterio Sánchez sí que colaboró en la peli que hicieron sobre su vida, que dirigió Vicente Aranda y en la que el Lute era Imanol Arias y su novia era Victoria Abril. Sí. O sea que la ficción embellecía bastante la realidad, ¿no? Y también contaron su versión de la historia en algunas pelis delincuentes de barrio, conocidos en su día como los perros callejeros, el Vaquilla, el Torete, en la zona de la Mina, en Barcelona. Las dirigía Eloy de la Iglesia y eran, digamos, bastante generosas con las andanzas de estos delincuentes de barrio. Porque la serie de Mario Conde entraría dentro de estas series. Ya veo que quieres que entremos al trapo y ahí nos tienes entrando al trapo. Mario Conde escribió Días de Gloria, que es un libro que fue todo un éxito y que ha servido de base para que Telecinco hiciera una miniserie. Es decir, Conde ha logrado de nuevo, otra vez más, colar su versión de los hechos en una televisión de muchísima audiencia, sin duda. Sorprendentemente parece que la propia historia, hecha en lo que él mismo escribió y dijo, y entendemos que vio los guiones, no le ha satisfecho demasiado y ha denunciado censura en alguna de las escenas en las que aparecía el rey y también falta de escrúpulos por parte de algunos tertulianos que comentaban esa serie en debates posteriores. Vaya, pero era su versión, ¿no?, de los hechos. Sí, quizá es que Conde no está acostumbrado a este tipo de debates, ¿no? ¿Y ha perdido caché ya? ¿O? Sí, en otras épocas Mario Conde era una persona mucho más poderosa. Eran épocas en que no salía en tertulias, sino que financiaba o participaba en medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el diario El Mundo, y así mandaba desde la sombra. Ahora está mucho más expuesto, digamos, en una tertulia y en unas posiciones más incómodas, ¿no? Ay, el mundo de la delincuencia. Y en esa línea hay un ejemplo inmejorable de una persona que ha utilizado los medios de comunicación para llegar al poder y mantenerse, ¿no? También es una persona un tanto narcisista, lo han dicho algunos fiscales de Milán, y también ha sido condenado varias veces por la justicia. Ay, que me sé de quién habláis. Berlusconi, efectivamente. Ya se sabe lo que dice Al Pacino en una de las sagas del Padrino, ¿no? Ya no necesito matones, ahora necesito abogados. Qué buena frase.
No necesito matones, necesito abogados. Qué interesante, como siempre, lo que nos cuenta Manu Marlasca y Luis Rendueles. Muchas gracias. Buenas vacaciones, que las necesitáis. Igualmente. Gracias. Sí, hasta la próxima. Marica. Adiós. Gracias Adiós. a ti y a todos los que nos oyen. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Mari Carmen Juan.